Mi nombre es Eduardo Merteikian y, en primer lugar, agradezco enormemente a las autoridades de esta asociación que me hayan conferido el honor de hacer esta exposición y, sobre todo, de haberme, solo por la generosidad de los amigos y por el afecto de los amigos, obedece a que yo esté en una especie de conferencia solo en este panel. Razón por la cual, doblemente agradecido. El tema que se me ha propuesto es el del dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias y este añadido, como para generarle algún grado de inquietud, interés, de una suerte de subtítulo que obedece excesivamente absolutamente a mí, que es esto de luces y sombras. ¿Por qué? Porque llevamos 20 años de la reforma constitucional de 1994, se ha incorporado a la Constitución en el artículo 124, todos los que están aquí probablemente ya lo saben, el concepto de que corresponde a las provincias el dominio originario sobre los recursos naturales que existan en su territorio. La pregunta, y yo les aclaro que no tengo una certera respuesta, si esperan una respuesta de mí, ya les digo, a esta hora pueden ir a cenar o hacer alguna actividad más divertida que escuchar a este latoso, siendo sobre todo las 20 horas 10 minutos. La verdad es que no está muy claro qué significa corresponde a las provincias el dominio originario sobre los recursos naturales, razón por la cual yo, sin ánimo de extenderme más allá de lo que me corresponde, que es algo así como 2 horas, tranquilo, Pascual, no es para tanto. La verdad que podríamos poner vino aquí en lugar de agua. El agua, decía Sábato, es para lavarse. Lo cierto es que este segundo párrafo incorporado al 124 de la Constitución, al actual 124 de la Constitución Nacional, ha generado mucho debate sobre qué significa corresponde a las provincias el dominio originario sobre los recursos naturales existentes en su territorio. Entonces, yo voy a tratar de poner en común unión, para ponerlo en términos teológicos, en general lo que se ha dicho y en todo caso después ver si es posible extraer algunas conclusiones. Para lo cual pareciera que lo mejor y más apropiado es ir a incluso el propio debate de la Convención Constituyente. Por de pronto, hay que decir que no hay un consenso absoluto sobre qué significa el concepto de dominio originario, aunque vamos a tratar de ver si es factible, a partir de alguna jurisprudencia de la Corte, qué significaría, o por lo menos qué implicancias tendría. Lo primero es que el propio convencional Natale, hoy fallecido, dijo: este término es poco claro. Realmente estamos generando más confusión de la que ya tenemos. Alguien dijo, después voy a decir quién lo dijo, no es un juego de adivinanzas, sería una suerte de pregunta retórica porque la respuesta la conozco, no sé si ustedes la habrán visto. Alguien dijo, la mención que se hace en el dictamen de mayoría es realmente una óptica light, por decirlo de alguna manera, con respecto al dominio de los recursos. Repite la fórmula del Código Civil, no modifica absolutamente nada. Convencional Fernández de Kirchner. En cuanto a la cláusula de recursos naturales, no sé cuáles son los intereses que impiden que las provincias tengan los derechos originarios de esos recursos. No sé qué problema existe para que nosotros tengamos una participación en la administración. Convencional Kirchner. El concepto es asociado a 3 cuestiones fundamentales: el impacto económico, el impacto ecológico y terminar con la tarea del esquilme permanente a la que hemos sido sometidos. Convencional Kirchner. El dominio y la administración conjunta de los recursos, fundamentalmente esta última entre la nación y las provincias, no lo conceptualizamos justamente desde una visión rentística, de obtener regalías a la manera de los hidrocarburos, sino que también lo encaramos porque esto incide directamente en las políticas de empleo y en la economía de nuestras provincias. ¿Quién dijo eso? Fernández de Kirchner. En el seno de la comisión también se trabajó el tema. Ven ustedes que aquí la palabra que resuena en vuestras cabezas es seguramente la palabra administrar.
Es básicamente lo que se ponía hincapié, sobre todo por aquellos convencionales que venían o provenían de las provincias patagónicas con un fuerte reclamo de tener la administración, es decir, la potestad de decidir sobre los recursos naturales existentes en el territorio de cada una de las provincias. También un convencional por la provincia de Santa Cruz, en este caso era el convencional Arnold, que había sido vicegobernador del fallecido presidente de la Nación Argentina, parecía que daba o permitía pensar en que este concepto de dominio originario era una especie de dominio eminente, y trae como ejemplo el caso de los bosques. Arnold decía, el caso de los bosques es ejercido en concurrencia entre el gobierno federal y despeja cualquier duda sobre un dominio excluyente de las provincias en los recursos naturales, con prescindencia de toda intervención del gobierno federal, con lo cual acá pareciera flotar el concepto de las facultades concurrentes entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. A todos los que estamos aquí sabemos positivamente que si queremos tener algún concepto aproximado de la idea del dominio eminente, basta con leer la nota del artículo 2507 del Código Civil, donde Vélez Sarsfield habla de un poder de legislación, de jurisdicción, de contribución, que aplicado a los inmuebles, SIC, no es otra cosa que una parte de la soberanía. Entonces, ¿para qué abundar en esto? ¿Sí? Pareciera que el dominio eminente es fundamentalmente un poder jurisdiccional. Ahora, no cometer el error, pero repito, no cometer el error de identificar el derecho del Código de Minería con el derecho de los recursos naturales, porque en todo caso, y en la más favorable interpretación, hay una relación de género-especie y no un continente de toda la materia de los recursos naturales. Pero ahora vamos a ver cuándo el legislador que quiso hacer una cosa hizo la otra. Entonces, dicho esto, ¿dónde aparece por primera vez la expresión dominio originario en nuestro sistema jurídico? Acá, en el Código de Minería. El artículo 7 de este Código de Minería vigente, que está vigente desde el 1 de enero de 1878 en nuestro país, que ha tenido un montón de reformas y un montón de sustancias excluidas de su régimen, y ahora voy a hacer una lista más o menos aproximada de ellas, dice que las minas, sin alusión, por cierto, una de las personas que más admiro es el doctor Hernán Celorrio. Él tiene claro que se ha dedicado al derecho de las minas y es de los, quizá administrativistas, desde mi óptica, más envidiados por mí. Pues bien, siguiendo las enseñanzas del general González, ¿con minas o sin minas? Con minas, general, con minas. Las minas son bienes privados de la nación o de las provincias según el territorio en que se encuentren. Y a su turno, el artículo 10 del mismo código dice, sin perjuicio del dominio originario del Estado reconocido por el artículo 7, la propiedad particular de las minas se establece por concesión legal. Ergo, pareciera ser que la primera vez que en nuestro sistema jurídico se aparece la expresión dominio originario es en el Código de Minería. Ahora, insisto, sin perder de vista que el derecho minero no es identificable conceptualmente con el derecho a los recursos naturales, sino que solo una parte de él, los especialistas en derecho minero nos dicen que nuestro sistema adhirió en principio a un régimen regalista, es decir, en el cual, típicamente colonial, en el cual el Estado no explota directamente los minerales o los yacimientos minerales, sino a través del propio sistema del código. Y, como por supuesto es Argentina, excluimos por decisión legislativa un montón de sustancias y minerales muy concretos, por ejemplo, todo lo vinculado con los hidrocarburos sólidos y gaseosos, todos los vinculados con los nucleares, que los sacamos de este régimen y establecimos un régimen jurídico absolutamente distinto al régimen regalista del Código de Minería, que es un sistema eminentemente dominial, donde el Estado es donde el Estado es titular del dominio. Y fíjense ustedes, el artículo 1 de la Ley de Hidrocarburos, 17.319,
según la redacción que le ha dado después de la reforma constitucional la ley 26.197, que reivindica la titularidad de los hidrocarburos, la titularidad de los hidrocarburos en cabeza de las provincias. Y dice, esta es la llamada ley corta que ahora el Congreso, lo digo sin eufemismos, va a pretender dejar sin efecto sin derogarla. Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional o de los estados provinciales según el ámbito territorial en que se encuentren. Esencialmente este ha sido un viejo reclamo, y ahora van a ver por qué. Son las 8:20, son 2 horas para hablar, recién van 10 minutos. Este fue el reclamo central de las provincias patagónicas, fundamentalmente de las provincias patagónicas. Hay aquí un selecto grupo de patagónicos, y hay uno en particular que proviene de la provincia más rica y que ahora a la vaca muerta la queremos hacer vivir o resucitar. Fue un reclamo de las provincias petroleras. Esta ley es resultado, llamada ley corta, es la restitución de un despojo inconstitucional. Ahora van a ver por qué lo digo así, con todas las letras, utilizando las palabras del propio Pedro Frías, y esencialmente lo que hace es apartarse del régimen del código que recientemente mencionaba. Entonces, a partir de acá, fíjense ustedes las inconsecuencias o inconsistencias del legislador argentino. El 1 de enero de 1871 y hasta el 31 de diciembre del 2015, salvo prórroga, va a regir el Código Civil de Vélez Sarsfield. Ahora, el artículo 2342, inciso 2, incluye dentro de los bienes patrimoniales, es decir, de los bienes privados del Estado o de los estados particulares, las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas y sustancias fósiles, no obstante el dominio de las corporaciones o particulares sobre la superficie de la tierra. Artículo semejante contiene, previsión semejante, lo revisé recién en el stand de Infojus, contiene el artículo 236 del Código Civil y Comercial Unificado, que entra a regir, salvo prórroga, el 1 de enero del año 2016. Ergo, la reforma constitucional hasta acá no tiene ninguna aplicación, porque volvemos a establecer que hay dominio privado estatal sobre los recursos mineros. Indudablemente, lo que fue una crítica al Código Civil, porque esencialmente excedió el ámbito de legislación. Insisto, se dicta, se sanciona, se escribe por Vélez Sarsfield y se sanciona para entrar en vigencia el 1 de enero del 71, 17 años antes que entrara en vigencia el Código de Minería. Entonces, volviendo a la previsión constitucional, pareciera ser, en general el consenso es que la expresión dominio originario proviene de este artículo 7, como plasmada en el texto constitucional, del artículo 7 del Código de Minería. En general se dice que es dominio originario aquel que pertenece desde su origen a una persona y no reconoce titular anterior, a diferencia del dominio derivado que reconoce la preexistencia por otro titular. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de la sanción del artículo 124 de la Constitución Nacional en 1994? La primera y principal es que en materia de hidrocarburos líquidos y gaseosos se ha sostenido la derogación de una doctrina que se llamó doctrina Guastavino. ¿Qué era la doctrina Guastavino? En opinión de algún convencional constituyente cuyo apellido coincide con el de un presidente de la Nación Argentina hoy fallecido, la más deshonrosa expoliación de los recursos naturales de la República Argentina, pasados de titularidad de la provincia a la nación. La doctrina Guastavino, en alusión al que era entonces Procurador General ante la Corte, es en un fallo YPF con Mendoza, que ustedes pueden encontrar en la colección de fallos 301 de página 341, que es del 3 de mayo de 1979, en una corte que estaba integrada por los doctores Gabrieli, Rossi, Deró y Pedro Frías. 1979 es una corte de facto, es decir, de un gobierno de facto. En esa doctrina
yacimientos petrolíferos fiscales versus provincia de Mendoza, con la excepción y disidencia ferviente y muy cerrada del doctor Pedro Frías, la Corte estableció el criterio de que el legislador podía pasar la titularidad de los recursos sobre la base del artículo 67, inciso 11 del Código de la Constitución Nacional. Y lo dijo: el régimen jurídico de las minas comprende necesariamente una regulación especial de estas que presenta características peculiares, privativas de la materia, y tanto en el derecho argentino como en el comparado ha sido preciso ocuparse del llamado dominio originario de las minas, sea para negarlo, sea para afirmarlo, sea para atribuirlo a uno u otro titular. Y ahí decide que el legislador tiene, por virtud de la cláusula de los códigos, la facultad de modificar o legislar sobre la titularidad de los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos, y confirma la constitucionalidad del artículo primero de la entonces Ley 17.319. Con la disidencia de Frías, cerrada, decidida y ferviente disidencia de Frías. Fíjense, una cosa es legislar, decía Frías, sobre los recursos, y otra cosa es modificar la titularidad, traspasándola de su titular originario a su titular derivado. Y para esto, utiliza esto, la nota del codificador al artículo 7 del Código de Minería, este código que compré, no sé por qué miércoles no viene con notas, así que de Zavalía, pero el de Zavalía no lo compren porque no tiene notas. Y dice, lo lamento, yo a esta altura no tengo filtro, como verán. Dada nuestra organización, sí, porque hay que dejar de utilizar eufemismos. Hoy escuché una exposición que calificaría como, doctor Corti, gloriosa, porque puso blanco sobre negro lo que los jueces tienen que hacer. Los jueces tienen que escuchar a las partes. Y las partes no son los sujetos procesales únicamente. Las partes son aquellos cuyas consecuencias afrontan por las decisiones judiciales que se adoptan. Perdón, discúlpeme la glosa. Dice la nota del codificador: dada nuestra organización y régimen político, era consiguiente y bajo muchos aspectos conveniente atribuir a los estados la propiedad de las sustancias minerales comprendidas en sus respectivos dominios. Pero no era indispensable. El objeto principal de la ley de minas quedaba cumplida, ya adjudicándolas exclusivamente a la nación, ya atribuyéndolas a las provincias. Ergo, ven que no es una decisión de conveniencia, no hay una razón de origen histórico, ni de carácter existencial. Fue una decisión de política legislativa, de conveniencia legislativa, porque no era indispensable. Sobre la base de esto, Frías cierra su exposición. Ahora bien, para no hacerla tan larga, vamos a ponerle ritmo. ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia de la Corte? La verdad es que yo, Eduardo Mertequian, no encontró en los anales de la jurisprudencia de la Corte que la Corte se haya ocupado con expresa decisión, claridad y en forma directa del artículo 124 y la expresión corresponde al del dominio originario de las provincias. Sin embargo, hay circunstancias que permiten colegir cierta opinión del tribunal a partir del análisis de la distribución de las competencias en materia de la protección de los recursos naturales, sobre todo en función de la política ambiental. Y entonces yo le agradezco al doctor Servín que los haya juntado así, muchísimas gracias, doctor Servín. En primer caso, post-reforma constitucional, que es, digamos, imprescindible de tomar en cuenta, es un caso Magdalena Roca versus Provincia de Buenos Aires, que encuentran ustedes en la colección de fallos de la Corte 318-992, que es un fallo del 16 de mayo de 1995. ¿Por qué este fallo es importante? Porque la jurisprudencia posterior reenvía o remite directamente este fallo, y van a ver ahora uno en particular que ha sido determinante en ese sentido. Dice, ¿cuáles eran los hechos? Pues hay que tratar de... Los casos judiciales se ocupan de hechos, sobre todo porque ahora el Código Civil y Comercial Unificado, que va a entrar en vigencia el 1 de enero del año 2016, les pido que revisen, utiliza. ¿Cuál es el primer sustantivo que utiliza el nuevo código?
La pregunta otra vez es retórica, porque yo conozco la respuesta. El primer sustantivo que utiliza el nuevo código es la palabra casos. O sea, está dirigido a jueces. Ya no regula relaciones jurídicas o situaciones jurídicas, regula casos. Bien. Dice, la actora, ¿cuáles eran los hechos? Invocando su condición de ciudadana argentina, educadora ambiental y asesora de empresas en temas ecológicos, le había iniciado una demanda a la provincia de Buenos Aires a fin de que la Corte, en instancia originaria, declarase la inconstitucionalidad de una ley provincial por la cual se homologaba un convenio entre el entonces gobernador de la provincia y una empresa, la empresa Corporación Defensa Costera, con el fin de que se construyese una muralla de 30 kilómetros sobre el río de la Plata, desde el arroyo Sarandí hasta la divisoria de los partidos de Berazategui y Ensenada. La construcción, expresaba la actora, tiene el propósito de recuperar y sanear dicha fracción de tierra y preservarla de las sudestadas, pero la medida, decía la demanda, fue adoptada a pesar de los informes negativos de organismos oficiales y colegiados que se manifestaron en contra del proyecto en virtud del impacto ambiental que la obra originaría. Al mismo tiempo, para sustentar la cuestión federal y pretender que la Corte admitiera el caso en su instancia originaria, señaló que afectaba el Tratado del Río de la Plata como tratado internacional, ahí pretendía fincar la cuestión federal. Pues la Corte le hizo la Verónica al asunto. La Corte declinó que fuera la competencia originaria, básicamente sobre el argumento de que la cuestión ambiental y de protección de los recursos naturales era la predominante y entonces la competencia es eminentemente local, es decir, corresponde a las autoridades administrativas y judiciales de carácter local. Para eso utilizó dos argumentos. El corresponde del 124 y sobre todo y en particular el 41 de la Constitución, que ustedes saben como yo, se incorporó dentro del capítulo de Nuevos Derechos y Garantías por el constituyente de 1994. Entonces, invocando el 41 fundamentalmente, dijo que el Congreso cumplía fijando los contenidos de protección mínima y que las provincias las jurisdicciones locales deben dictar la legislación complementaria sin alterar los presupuestos mínimos, que luego la ley que viene a resolver ese hueco es la llamada Ley General del Ambiente 25675. Y después dijo, si hay cuestión federal, veremos si por la vía del artículo 14 de la Ley 48 me llega el caso o no me llega el caso. Es decir, el principio es que la protección de los recursos naturales corresponde a la autoridad local provincial. Repitió el criterio en un caso Azupa versus Provincia de San Juan y otros, yo ahí no tuve nada que ver. Fallos 330, 42, 34, ya del 2007, 25 de septiembre de 2007, ven ustedes que es una Corte con distinta integración, donde la Corte remitiendo al precedente Magdalena Roca, dice, el ambiente es responsabilidad del titular originario de la jurisdicción. Acá se empieza a definir un poquito más el concepto, que no es otro que quien ejerce la autoridad en el entorno natural y en la acción de las personas que inciden en ese medio. Máxime, dice, y acá la termina de rematar, si no se advierte en el caso un supuesto de problemas ambientales compartidos por más de una jurisdicción. Y cita un fallo, Asociación Civil para la Defensa y Promoción del Cuidado del Medio Ambiente y Calidad de Vida, 329-2469. Por lo tanto, en la medida en que no haya afectación de más de una jurisdicción, el problema de la protección de los recursos naturales está deferido por la Constitución en el juego del 124. Y ahora que viene a decir corresponde al titular originario. 41 a la autoridad local. Ahora bien, cuando hay interjurisdiccionalidad, la Corte ha definido que entra ahí a jugar la cláusula de no interferencia y el de las facultades concurrentes de la Constitución, y esto lo dijo en un caso, línea de transmisión del litoral, Litza versus provincia de Corrientes, donde la provincia de Corrientes pretendía modificar el trazado de una línea de alta tensión que unía de jurisdicción federal, tratando de desoír una resolución del Ente Nacional de Regulación Eléctrica, es decir, el ENRE, y pretendiendo que cambiara la traza bajo el argumento del poder de policía ambiental provincial. La Corte le dijo, momentito. Su ley interfiere en una finalidad federal, el servicio público de electricidad, el transporte del servicio público de electricidad es federal, Marche preso, declaró inconstitucional la norma y defirió la cuestión a las autoridades federales, es decir, aplicó el criterio tradicional de la cláusula de comercio. Bien.
¿Qué les voy a contar que pasa? La errática en materia de hidrocarburos líquidos y gaseosos. ¿Para qué vamos a hablar? Va y viene. Desde la ley 17319, después vino la federalización de hidrocarburos y la privatización de YPF. Después vino la que acabo de mencionar, ley corta 2696 de transferencia a las provincias de la titularidad de concesiones y permisos sobre sus territorios. Luego vino la creación de Energía Argentina Sociedad Anónima, ENARSA. Finalmente, la declaración de interés público nacional y como objetivo prioritario de República Argentina del autoabastecimiento de hidrocarburos y la expropiación de YPF Sociedad Anónima. Y finalmente este proyecto de ley en el Congreso de la Nación Argentina que ya cuenta con aprobación de la Cámara de Senadores. Termínala. La única conclusión que se puede sacar de eso es que el legislador ha ido y ha venido sobre la base de la misma cláusula constitucional. ¿Qué quieren que les diga? Yo me traté de extraer algunas pequeñas conclusiones, que son mías. Yo las pongo otra vez en común unión para ponerlo en términos teológicos. Primero, para dejarles algo, más que un poco de confusión. Siempre dice mi hijo Lucas, y esto algunos me lo han escuchado decir, ojo con mi viejo, que si no logra convencerte te confunde. Solo los que estamos muy entrenados y hemos convivido con él, nos damos cuenta cuando hace clic y cuando ve que por tu cara no te pudo convencer, va a tratar de confundirte. Pero como ellos mis tres hijos están muy entrenados, se avivan enseguida. Primera conclusión, me parece a mí, no subsumir en el Código de Minería toda la cuestión relativa a los recursos naturales y sobre todo al dominio originario de los recursos naturales. Hay ejemplos claros de eso. Las cuestiones relativas a la pesca, las cuestiones relativas a la protección del aire, las cuestiones relativas a la protección del suelo. Es decir, si los abogados tenemos que hacer algo, es rendirnos ante la evidencia, y la evidencia indica que hay materias que son más abarcativas que lo que se incluye en el Código de Minería. Por lo tanto, y todo el tema llevaría días y horas y ustedes ya están aburridos de escucharnos. Segundo, no todas las sustancias minerales están aprendidas por el régimen del Código. Esto es absolutamente una evidencia también porque el legislador ha excluido tantas cuestiones como, ejemplos, insisto, toda la materia nuclear, toda la materia hidrocarburífera. Tercera conclusión, más confusión. No hay consenso sobre la expresión contenida en el 124, en cuanto dispone corresponde a las provincias del dominio originario. Pareciera ser, no obstante, que existe cierto y relativo consenso en que la expresión contenida en la Constitución Nacional no solamente debe aprenderse desde un punto de vista patrimonial, no es eso, sino más propiamente desde un punto de vista jurisdiccional. Excepción hecha de aquella lectura que les hice del artículo 1 de la Ley de Hidrocarburos hoy vigente, que habla de la titularidad inalienable e imprescriptible en fórmula que para todos los recursos naturales contenía la Constitución de 1949. Atención con eso. Esto tampoco es desconocido para nuestra tradición jurídica. Este concepto de la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los recursos naturales, referidos en particular a los hidrocarburos líquidos y gaseosos, repite bajo el régimen del sistema nominal una fórmula que estaba para todos los recursos naturales en la Constitución de 1949, derogada por un gobierno de facto. Entonces, conclusión, por demás sabida, dominio y jurisdicción son conceptos distintos. No hace falta que abunde sobre ello. Actúan en planos diferentes y por lo tanto no deben confundirse. Ya va, avísale que ya llegas. La protección del ambiente y de los recursos naturales es una cuestión que corresponde por principio a las autoridades provinciales, salvo los supuestos de existencia de interjurisdiccionalidad de recursos naturales afectados, en cuyo caso, como mencionaba recién, la jurisdicción es federal. El legislador, como acabo de ver, como les acabo de intentar mostrar, no ha sido uniforme a la hora de legislar en materia de aprovechamiento de los recursos naturales. Y en el caso de los hidrocarburos es un ejemplo paradigmático. Fue, vino, se apartó, hizo, y ahora se vuelve a apartar de la cláusula constitucional. Yo, particularmente, creo
que no puede presumirse la inconsecuencia del constituyente, así como no puede presumirse la inconsecuencia o falta de previsión del legislador como pauta de interpretación de la norma, no puede presumirse la falta de previsión o inconsecuencia del constituyente. Si el constituyente, en el artículo 124 de la Constitución Nacional, dijo lo que dijo y para eso hizo la reforma constitucional, la pregunta es, ¿significa que no pasó nada? Es decir, puedo, y les dejo con esto la inquietud, ¿puedo interpretar la cláusula constitucional tal como si esta no existiera, que en definitiva sería la consecuencia, si la interpreto a partir de los mismos criterios que se interpretaban antes de 1994? La verdad, otra vez, y para finalizar, la pregunta es retórica. Yo creo que no. Ustedes, cada uno, saque sus consecuencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos reencontramos mañana en el segundo día de estas 40ª Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo.